Gracias a Dios, aleluya, por un día más, un día de victoria, un día de bendición, un día de salvación, de restauración, un día de prosperidad, un día de salud, de gozo, de alegría. Damos la alabanza al Señor. Hoy especialmente quiero orar por todos aquellos que tienen planes, tienen proyectos, tienen propósitos y le han estado orando al Señor, le han dicho, Señor, ayúdame en estos proyectos que tengo. Quizás tienes proyectos de abrir un negocio, montar una empresa. Quizás tienes proyectos en tu vida, en tu familia. Tienes proyectos y sueños, tienes anhelos, deseos de lograr algo, bien sea ministerial, bien sea a nivel espiritual, bien sea a nivel familiar, bien sea a nivel económico. Todo viene de Dios. Dice la palabra del Señor que Él quiere que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces es la bendición de Dios. Es Dios quien quiere darnos vida. Es Dios que quiere darnos salud. Es Dios quien murió por todas nuestras necesidades. Él quiere salvarnos. Él quiere librarnos. Hay tantas cosas que Dios quiere enseñarnos. Hay tantas cosas que Dios quiere para nosotros. Él tiene planes de bendición, de victoria, de salvación. Él tiene planes para cada uno de nosotros. Pero es importante que entendamos hoy que los planes del Señor son perfectos, que los planes de Dios son eternos y que Él no simplemente quiere darnos una bendición económica, sino más que eso, quiere salvarnos. Quiere que nosotros nos pasemos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te quiere salvar, te quiere librar, te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte en todos los aspectos de tu vida. Y por eso quiero orar en esta hora por todos aquellos que tienen anhelos en Dios. Si tú buscas a Dios de todo tu corazón, si tú le sirves a Dios, si tú caminas con Él, quiero decirte en esta hora que Dios está dispuesto a ayudarte. Y aún quiero decirte que su plan y su propósito es perfecto. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Padre, te alabo y te glorifico, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres real y porque para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Dios mío, te ruego que tú nos ayudes, que tú nos alientes, que tú nos des fuerzas. Señor, toma el control de todo. Toma el control, Señor amado, aún, Dios mío, de lo que vivimos, de lo que atravesamos, de lo que pasamos. Mira cada hermano, cada amigo, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido, sea usted ayudándole, Dios mío, en sus planes, en sus proyectos, Señor. No le dejes fracasar, Dios mío, Señor. Padre amado, bendíceles con abundancia. Bendíceles, Señor amado, con provisión de lo alto. Reprende, Señor amado, al devorador. Reprende, Padre de la gloria, aquel Dios mío que vino a hurtar, a matar, a destruir. Ayúdales también, Señor amado, a entender la importancia de hacer tesoros en los cielos. Señor amado, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú les ayudes en todos los ámbitos, Señor amado, que ellos puedan ver tu gloria, oh Señor, moviéndose en cada lugar, en cada espacio, en cada área de su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu gracia, tu bendición esté con ellos. En el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria, la honra y el poder a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer especialmente el libro de Nehemías. El escritor de Nehemías, al igual que Esdras,
Son personajes que, valga la redundancia, escriben después del cautiverio. Ellos escriben en el periodo cuando ya se ha dado la orden de regresar. Recordemos que en Esdras, según leímos, habían dos grupos o hubieron dos grupos de personas que regresaron en un momento, ¿verdad? Es importante entender que la historia de Nehemías habla acerca de la reconstrucción, no del templo, sino en este caso del muro. Ese muro puede simbolizar muchas cosas. Y aquí nos da a entender algo muy importante y tenemos una enseñanza muy valiosa en estos dos libros. La primera es que si nosotros reconstruimos primeramente lo interno, si nosotros nos encargamos de reconstruir nuestra vida espiritual internamente, luego eso se va a ver reflejado en nuestro exterior. Eso se va a ver reflejado en la forma como nosotros vivimos. Amén. Entonces tenemos una gran bendición aquí. Tenemos la bendición de creer, de confiar y de esperar en el Señor, que Dios va a obrar. Si tú restauras tu vida de oración, Dios se va a encargar de las cosas externas. Y notemos aquí que después de la reconstrucción del templo, ahora vino la reconstrucción del muro. Y lo tremendo aquí es que este muro, aunque había estado tanto tiempo destruido, el Señor permitió que en aproximadamente 3 meses el muro fuera reedificado por completo. Y no estamos hablando de cualquier construcción, estamos hablando de una construcción grande, una construcción porque eran los muros de Jerusalén, eran todos los muros que rodeaban la ciudad. Y según algunos eruditos de la Biblia, ellos dicen que estos muros eran anchos, eran tan anchos que si nosotros leemos en la historia de Jericó, habían viviendas, habían casas en los muros, habían personas que vivían en los muros, tenían sus casas en los muros, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos una idea, los muros no eran simplemente una pared que se levantaba, eran muros anchos y la gente los logró edificar en menos de 3 meses. Ustedes se pueden imaginar el alcance, el impacto de esta obra tan tremendo que en 3 meses pudieron edificar los muros que rodeaban toda la ciudad. Entonces es una gran bendición cuando nosotros de verdad restauramos nuestra vida espiritual, podemos esperar que Dios siga obrando en nuestra vida externa. Podemos ver la bendición que va fluyendo de adentro hacia afuera, como el mismo Cristo lo dijo, lávalo de adentro del vaso y lo de afuera estará limpio. Entonces, nosotros debemos entender que debemos empezar a trabajar en esa parte interna, que Dios se va encargando de lo demás. Por eso también el Señor mismo nos manda y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Esto da a entender, sana tu corazón, sana tu alma, sana tus pensamientos, sana tu mente, sana tu interior, santifícate en Dios, santifícalo, porque cuando seas santo por dentro, el Señor irá haciendo también la obra por fuera. Dios irá haciendo que lo que tienes dentro de tu corazón, esa santidad que está dentro de ti, se vaya reflejando afuera en tus acciones, en tu manera de vivir, en tu manera de actuar, en tu manera de vestir, en tu manera de tratar a los demás, aún en lo que haces, en la economía, en tu familia, en tus hijos. Entonces, reconstruye el templo y Dios reconstruirá el muro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y bueno, seguimos aquí con la lectura, ahora sí, de Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1 en versión Matthew Henry. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta,
y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Con, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué es lo que deseas? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguien para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había oído, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén
y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo abonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote, el Yacid, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Inri. Los hijos de Asna edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. A su lado restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Acos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron a doblar el cuello al servicio de sus señores. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseach, y Mesulán, hijo de Besodías, quienes la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, y los varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arayat, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabías, Malquilla, hijo de Harín, y Jasud, hijo de Pahamoab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Aloes, gobernador de mitad de la región de Jerusalén, con sus hijas. La puerta del valle él la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquilla, hijo de Recad y gobernador de la provincia de Bet-Querén. Él reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salún, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descendían de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Reúm, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Hanadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasid, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Acos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasid hasta el extremo de la casa de Eliasid. Después de él, restauraron los sacerdotes habitantes de la vega. Después de ellos restauraron Benjamín y Azub
frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Henadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él Pedaías, hijo de Paros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquilla, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: que no se enteren ni se den cuenta hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volváis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, gloria al Señor, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros.
Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de los de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén para servirnos de centinela durante la noche y trabajar durante el día. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas están ya deshonradas y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y nos los vendéis a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no queréis caminar en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdonadles la deuda del dinero, del grano, del vino y del aceite que les habéis prestado. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la hora de este muro restauré mi parte, aunque no compramos propiedad, y todos mis criados estaban allí colaborando en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque el trabajo que pesaba sobre el pueblo era duro. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.